para nosotros también esta mesa tiene un enorme valor simbólico. No solo porque formamos parte de una misma coalición, por la decisión que hemos tomado en el caso de nuestro partido de integrarnos a la coalición que existía y que lo hacemos en la comodidad de ratificando este lugar y este espacio con el que nos sentimos realmente comprometidos, sino que hemos decidido invitarlos para compartir este cierre justamente como ratificación de esa idea y de ese proyecto, con la mirada puesta sobre todo hacia adelante. Así que fraternalmente, muchas, pero muchas gracias a ustedes por haber estado aquí compartiendo nuestro congreso. Muchas gracias a todas las personas que organizaron el evento, a los especialistas que tuvimos durante la mañana y que nos ayudaron a pensar sobre todo en este proyecto de país. Muchas gracias, como siempre, a las personas que se han movilizado cientos de kilómetros para venir y cumplir sobre todo en el primer objetivo de la mañana, que era cumplir con nuestra instancia burocrática de un congreso que tenía que hacer su instancia formal, digamos, de representación. Así que gracias a los congresales que vinieron muy temprano en la mañana y a todos los militantes que se fueron sumando después. Gracias también a Guillermo, quien tuvimos a la distancia, sé que él tenía la intención de venir. En realidad lo que quiero primero es decir que hace horas nada más recordábamos el 24 de marzo. Hace apenas unas horas estuvimos recordando tal vez el golpe militar, tal vez no, seguramente, más sangriento y más cruel de la historia argentina. Siempre digo que a mi juicio deberíamos poner mucho más el foco en el 10 de diciembre que en el 24 de marzo, pero esa es la fecha y no nos viene mal para reflexionar siempre y tratar de honrar a aquellos que cayeron en esa dictadura, en ese momento y en los años que siguieron, honrarlos con la ratificación de nuestro compromiso militante. El GEN tiene, por suerte, esta compensación que hace una militancia muy grande y muy fuerte de quienes representan la generación del 83, diría yo, que son los que solamente vivieron en democracia. Tenemos muchos jóvenes que solo vivieron en democracia y estamos los viejitos que compensamos. Los que llevamos muchos años de militancia, cargamos muchas canas que tapamos en nuestra cabeza, sabemos de qué manera ese golpe del 24 de marzo del 76 marcó nuestras vidas. Definitivamente marcó la historia argentina porque marcó la vida de muchos de nosotros. Pero sobre todo lo que quiero decir hoy acá es que lo que marcó nuestras vidas en aquel momento fue toda esa etapa y esa transición para la recuperación democrática que lideró sin ninguna duda Raúl Alfonsín. Para quienes tenemos tantos años de militancia, obligadamente el 24 de marzo es, como el 10 de diciembre, una fecha siempre de recordatorio y de homenaje a nuestro líder. Lo es sobre todo porque reconocemos en Alfonsín toda una trayectoria de defensa de las víctimas, de reclamo en aquel momento y de búsqueda de las personas desaparecidas y sobre todo la construcción de una alternativa política que impidió en momentos tan duros de la Argentina que algunos viraran hacia un camino de violencia o a otros que pactaban con la impunidad del régimen militar. Le debemos a Alfonsín haberse parado en solitario, y lo recordamos algunos de manera muy especial, en contra de la convocatoria de Galtieri a la Guerra de Malvinas. Estamos en un centro cultural Malvinas y todos reivindicamos lo que nuestra Constitución dice respecto de las Malvinas, pero también recordamos en plena dictadura militar, después de lo que había sido la movilización del mes de marzo en contra de la dictadura, cuando ya el pueblo estaba poniéndole fin a ese proceso dictatorial y que la decisión de llevar tantos jóvenes que murieron en Malvinas tenía que ver con eso, con un gobierno que se empezaba a liquidar
y entonces recurrieron tal vez a una de las decisiones más infames que hayan tenido los gobiernos de facto. Y Alfonsín fue en aquel momento uno de los pocos dirigentes políticos que se negó a ir al sur a acompañar al proceso militar y que se plantó y no aceptó esa guerra en la forma en que era planteada por Galtieri. Recordamos el Alfonsín que denunció el pacto militar sindical, que no se cayó nunca la boca y que fue el único que se plantó para no pactar jamás con torturadores ni con dictadores. Pero por sobre todas las cosas recordamos de Alfonsín la llegada a su gobierno, el juicio a las juntas, la CONADEP, el lugar de los organismos de derechos humanos, y por eso creo que es importante para nosotros plantarnos en el 24 de marzo como lo hemos hecho en estos días y no pasar por alto estas fechas. Tengo que decir que después de 46 años del golpe militar me sigue conmoviendo ver a los jóvenes que salen a la calle para marchar masivamente. Y digo que tanto como me emocionan los que marchan, me enojan los que se quieren apropiar de esas consignas, de esas marchas y obviamente de la reivindicación de los derechos humanos. Pero no me quiero quedar ni en los enojos ni en las mezquindades, porque siento que todo esto es un proceso de reflexión que se alimenta día a día y año tras año, y que no nos debemos quedar nosotros embarcados en esa discusión, si se quiere, mínima. Frente a muchas de estas cosas, hace tiempo que los progresistas debemos siempre preguntarnos cuáles son las cosas que ponen en jaque a la democracia. Alfonsín es sin ninguna duda quien nos permitió cumplir el sueño de una democracia consolidada después de tantos años. Pero también tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las cuestiones que acechan permanentemente en nuestras democracias. Y sin duda la irrupción de esos nuevos liderazgos claramente autoritarios, Maxi hacía referencia recién, el proceso de Rusia, que es un gobierno claramente autoritario con un dictador a la cabeza que tiene de socios nada menos que a los nacionalistas, a los religiosos ultra fundamentalistas, y a los oligarcas. Esos son los socios. Esos son los nuevos liderazgos que acechan nuestras democracias. También lo que es el nuevo modelo y la potencia que ha surgido en los últimos años como China, plantado en un modelo de partido único, en un sistema económico ultracapitalista donde no se privan de nada, con una economía tremendamente estatista, pero con grandes negocios y corrupción incluso dentro de lo que es la participación privada. ¿Qué debemos hacer entonces los sectores progresistas, quienes defendemos la democracia y los derechos humanos? Es aliarnos con los comunes, es aliarnos en el mundo codo a codo con aquellos que defienden los valores de la democracia y los derechos humanos, sin lugar a alianzas o acuerdos o a visitas oportunistas que van en contra justamente de esto que debe ser un acuerdo de tipo transversal y universal. Siempre repito, me lo habrán escuchado, y hoy en particular frente a lo que es la situación en Ucrania, que no nos puede resultar neutral, ni ajeno, ni distante lo que pase en otro lugar del mundo. Es necesario conmovernos frente a los que sufren en la otra punta, porque es también una forma de defender nuestra democracia y nuestros derechos humanos. También sabemos que pone en jaque nuestra democracia la irrupción de estos populismos de izquierda o de derecha que adentro también de nuestro territorio acechan la democracia y lamentablemente encuentran un terreno demasiado fértil en esto que tenemos que aprender a entender, o que tenemos definitivamente que entender, que es el porqué de esa percepción tan crítica que hoy tiene la ciudadanía sobre la política. Algo que no nos resulta ajeno, algo de lo que no nos podemos librar. Y si justamente hay un campo fértil a la irrupción de estos populismos que no son democráticos, son las fallas y los déficits que nosotros hemos tenido durante tantos años de democracia consolidada, sin que podamos decir que realmente
hemos garantizado todos los derechos de todas las personas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Por supuesto que hay que rechazar cualquier intento de irrupción antidemocrática, de esos liderazgos que se disfrazan justamente pero que prenden. Pero ¿cómo se hace? ¿A los gritos? No. Se hace dándole una discusión mucho más de fondo y mucho más profunda sobre cuál es nuestro rol en la política, en la militancia, en la oposición hoy, en el progresismo. Esas son las discusiones que nosotros tenemos que darnos. La discusión es qué tiene que hacer el progresismo hoy, cómo discutir hoy cada una de estas cuestiones. Es, por supuesto, poniendo en valor ese conjunto de ideas y de principios que nos dan identidad, pero plasmar eso en un proyecto de gestión. Es muy bueno tener ideas, las ideas necesitan llevarse adelante a través de una gestión. Yo reivindico siempre también la participación nuestra como partido GEN en el Frente Progresista de Santa Fe, que nos ha permitido formar parte tanto del gobierno provincial como de la ciudad de Rosario, y lo traigo sobre todo a cuento porque esas son las experiencias de gestión donde el progresismo es mucho más que un rótulo y se lleva a cabo justamente cuando se gestiona y se gobierna en favor de las personas y de sus derechos. Lo traigo a cuento porque también creo que los desafíos que esta coalición tiene hoy tienen que ver con su ampliación y su ensanchamiento, y no tengo duda que hacia donde tenemos que mirar es hacia quienes son o deberían ser nuestros potenciales aliados en un proyecto de ampliación de esta coalición. Por eso menciono lo de Santa Fe. El progresismo, como decía, no puede ser simplemente un rótulo. El progresismo es por sobre todas las cosas el compromiso desde la gestión para mejorar la vida de las personas, y ese debe ser nuestro debate. Nuestro debate es cómo hacemos con esta coalición para darle a esta coalición un sentido y de qué manera sostener una coalición política exitosa en términos electorales en un proyecto político para el gobierno. Este tiene que ser el gran acuerdo. El gran acuerdo que nosotros necesitamos es un acuerdo de base programática que agote la discusión hacia adentro de los partidos de la coalición, pero que nos permita llegar al gobierno con la certeza de qué cosas vamos a hacer en el gobierno. Vengo diciendo desde hace tiempo que parte de los fracasos de la Argentina se explican con coaliciones que se piensan a sí mismas muy exitosas en lo electoral y que fracasan en los gobiernos. Cuando las coaliciones se arman para sumar votos y ganar elecciones, si eso no tiene por detrás un fuerte compromiso programático respecto de las cosas que van a hacer en cada rincón, en cada lugar y cada funcionario, terminan pasando las cosas que nos pasan. Y a esto no le escapa a nadie. Creo que ha sido un gran problema de todas las coaliciones en la Argentina desde hace muchísimos años. Diría que hay dos cuestiones que debemos pensar en esta coalición también antes de avanzar sobre cuáles deberían ser los acuerdos programáticos. Uno, como dije, es la ampliación que tiene que tener esta coalición. Y ojo que la ampliación no es buscar a ver a quién podemos traer para agregarlo en una foto. La ampliación no es de fotografías ni es de dirigentes. La ampliación tiene que darse en la base social de sustentación electoral. La ampliación y el ensanchamiento de esta coalición es que representemos a los que viven en esta provincia, a los que trabajan en esta provincia, a los que estudian, a los que enseñan. Esa es la ampliación. Es que nosotros podamos, en términos de gestión política, realmente llevar adelante un proceso de representación de todas las personas, y quiero anclarme en el tema de la provincia sin perjuicio de la importancia que tiene llevar esto a una discusión nacional, pensando que la elección del año que viene es nacional, sobre todo porque estamos en la provincia de Buenos Aires, este es nuestro congreso provincial, pero además porque en la provincia de Buenos Aires, como partido GEN, hemos intentado muchas veces ir construyendo una alternativa distinta, pero está claro, y eso ha sido parte de todo nuestro debate del año pasado para ingresar a la coalición de Juntos, hemos dado un gran paso, que ha sido reconocer que ya no es suficiente quedarnos con nuestras banderas, sino que es necesario conseguir
a socios con quienes poder levantar ese pabellón, ese estandarte mucho más alto de lo que podríamos hacerlo solos. Y ahí es donde nos encontramos formando parte de esta coalición para que nuestras banderas no sean nuestras banderas, sean las banderas que el conjunto pueda levantar realmente muy alto. Nosotros trabajamos con la idea o con las ideas de realmente producir un cambio en la sociedad y hoy no tengo duda que ya la ciudadanía, la sociedad va palpitando un cambio. Pero también ahí es donde creo que tenemos que saber administrar los tiempos y las responsabilidades que tenemos para llevar adelante un buen proyecto y no fracasar en el intento. El kirchnerismo no ha logrado instalar o delinear realmente el camino hacia una economía inclusiva, igualitaria, pero también es cierto que tampoco el gobierno de Cambiemos antes lo hizo. Hoy no hay duda que uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante es trabajar sobre los cambios que necesita la matriz productiva en nuestro país y hacer de ella también un mecanismo y una herramienta de distribución más justa de los recursos que tenemos. Eso ha sido toda la discusión hoy de la mañana. ¿Cómo sostener un cambio de matriz productiva basando sobre todo en el trabajo digno, en la competitividad sostenida, en el conocimiento, el acceso a la ciencia, la técnica, la innovación, las reformas fiscales, la reforma del sistema financiero? Son muchas las cuestiones que tenemos que discutir para pensar en un cambio de la matriz productiva de una Argentina que ha quedado tremendamente primarizada y concentrada, y en donde el proyecto de la provincia de Buenos Aires resulta ser central. Para discutir hoy una matriz de la Argentina se necesita discutir la provincia de Buenos Aires, la provincia que aporta casi el 40% de los recursos o de la riqueza total nacional. A mí no me gustan nunca los discursos apocalípticos de una provincia a la que muchos llaman inviable. Mucho menos, siempre digo, me gusta aquellos que descalifican el conurbano o estigmatizan el conurbano y dicen mejor saquémonos el conurbano de encima. No me gustan las propuestas políticas a la ciudadanía que le dicen, y bueno, podemos dividir la provincia. La verdad es que hay discusiones muy profundas y nuestro partido lo viene haciendo, y yo destaco sobre todo el libro que está presentando Omar, donde ponemos en discusión la autonomía que necesitan los municipios, los procesos de descentralización que necesita la provincia, la regionalización, la creación de nuevos municipios con los que estamos absolutamente comprometidos, pero eso dentro de una discusión de la provincia de Buenos Aires, que es cómo hacer para tener un gobierno, para desarrollar los gobiernos locales y tener un municipio de inmediatez, de cercanía, donde la gente sepa que la gestión pública que se hace a través de los gobiernos municipales es claramente una gestión de servicio para mejorarle la vida a la gente. La política, en definitiva, tiene que volver a discutir esto. Me animaría a decir que estamos frente al peor gobierno de toda la democracia desde la recuperación democrática. Este es el peor gobierno. Y estamos además en el peor momento de este peor gobierno. Estamos, entre otras cosas, en el peor momento porque el gobierno no supo reaccionar después de la elección que perdió el año pasado. Perdieron la elección por lo malos que eran, por haber tenido una pésima gestión de la pandemia, donde no hicieron las cosas como debían hacer ni en el área de la salud, ni de la economía, ni de la educación, y perdieron la elección por malos. Pero podrían haber reaccionado después de la elección. En lugar de reaccionar como se debía esperar, ¿qué fue lo que pasó después? Pusieron como jefe de gabinete tal vez al más conservador y reaccionario de todos los peronistas. Ese terminó siendo el jefe de gabinete. La otra reacción que tuvieron, y que empezamos a ver inmediatamente después de la PASO, fue de qué manera algunos miembros de la coalición de gobierno empezaron a sacarle el cuerpo. ¿O no recordamos la carta de Cristina inmediatamente después de la PASO?
Ya a comienzos de este año la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque y recientemente un sector de la coalición que gobierna y que disfruta de los privilegios del poder en el gobierno decide no apoyar a su gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario. Esto implica que tenemos un gobierno, ¿por qué digo que es el peor momento de este gobierno? Porque ha ingresado en un punto de debilidad muy grande y de pérdida total de credibilidad. Ya no le sirve ni siquiera la sobreactuación de los temas a los que nos tenían acostumbrados. O no era una sobreactuación lo del Fondo Monetario. ¿Alguien puede creer en que tiene un contenido ideológico? Máximo con sus cuentas y sus bolsillos llenos de dólares, hablando en contra del fondo, después que Néstor fue el primer pagador del fondo. ¿Alguien cree que hay contenido ideológico? No, hay una mera especulación electoral de un sector del gobierno que no se quiere ir al fondo del mar con el gobierno porque ya saben cuál es la debacle y entonces le sacan el cuerpo. Deciden sacar el cuerpo a su propio gobierno y eso hace que estén cada vez más débiles. A esto se agrega la capacidad de daño que tiene la propia vicepresidenta sobre el presidente, porque no tengo duda que esa situación de debilidad extrema proviene más de lo que algunos llaman el fuego interno y el fuego amigo. El gobierno ha perdido tanto la credibilidad que, como decía, no le sirve ni la sobreactuación del fondo, ni la sobreactuación de los derechos humanos, ni la de la guerra contra la inflación. No solo porque no nos contaron en ningún momento qué era lo que pensaban hacer y cuáles eran las armas con las que querían combatir la inflación, sino, entre otras cosas, porque ya no les cree nadie. Así como teníamos un presidente el 20 de marzo del 2020 que se paraba frente a las cámaras de televisión y todos nos prendíamos frente al televisor a ver qué iba a decir el presidente de la nación, que se rodeaba de opositores y de médicos prestigiosos, hoy la mayoría de las personas cambia de canal, porque no cree que nos vaya a contar ninguna cosa novedosa y que si la contara ya nadie le cree que la va a hacer posible. Entonces vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué es lo que debemos nosotros como sectores progresistas, democráticos, de oposición hacer frente a este estado de situación? Ya a esta altura creo que sería casi ingenuo o irresponsable decirnos o llamarnos como una coalición con vocación de poder o que trabajamos para llegar. Hoy creo sinceramente que estamos ya frente a la responsabilidad de pensar que dentro de 1 año y medio vamos a tener que gobernar. Vamos a tener que llevar adelante un proyecto de gobierno y les soy sincera, a veces me asusta un poco cuando dentro de nuestra propia coalición se priorizan las grandes presentaciones verborrágicas con una gran dosis de demagogia sin que estemos trabajando internamente con la seriedad que la situación requiere para preparar un proyecto de gobierno y de gestión como el que la Argentina necesita. La Argentina no resiste más fracasos, no hay margen para que volvamos a pensar en una coalición exitosa que suma dirigentes y votos y ganar una elección si vamos a llegar y no saber qué hacer con los problemas centrales que la gente tiene. Porque la agenda es esa. La agenda, y es lo que discutimos hoy durante todo el día, es cómo respondemos a las problemáticas que tiene la gente en su vida cotidiana y que tienen que ver con el aumento de la violencia, con el delito, la inseguridad, sobre todo en esta provincia, con la crisis del sistema de justicia que no responde a los requerimientos de la sociedad que mínimamente quiere que la justicia esté para garantizarle sus derechos. No sabe cómo va a ser para comprar los alimentos de la canasta básica la semana que viene. Siempre que hablamos de la seguridad decimos el concepto de la seguridad es un concepto integral. No es solamente la respuesta que el gobierno debe darse en materia de seguridad frente al delito. Por supuesto que eso tiene el Estado que asegurar, no ir atrás de las situaciones siempre y esperar que el delito se cometa, sino que el Estado tiene la responsabilidad de anticipación de los conflictos para evitarlos. Pero cuando hablamos de seguridad integral, hablamos de la seguridad que las personas necesitan para saber que suben a un tren y llegan a destino,
que el mes que viene compran lo mismo que podían comprar el mes pasado y que cuando lleguen a viejitos tendrán una jubilación que mínimamente los dignifique por haber trabajado y aportado tanto tiempo. Ese concepto de la seguridad en términos integrales es lo que debemos construir como coalición que tiene frente a sí la responsabilidad de gobernar. Eso es lo que nosotros intentamos hacer, creo que ese es el mensaje, ha estado tremendamente claro en todas las personas que dirigen esta coalición y que estuvieron hoy acompañándonos. Ahora nos falta algo, porque los proyectos son muy buenos cuando se sostienen en ideas, pero también es cierto que las ideas surgen, se discuten, pueden cambiar, se pueden hasta copiar, pero las ideas que alimentan los proyectos necesitan corporizarse en los militantes. Yo los convoco para que todos nosotros en conjunto como militantes nos apropiemos de este proyecto para llevar adelante esa idea común y ese proyecto que queremos para la nación y para la provincia de Buenos Aires. Se habló acá sobre la educación. Miren, en esta provincia la mitad de los jóvenes no termina la escuela secundaria. No puede haber un proyecto político que no se construya sobre la base de garantizar que los jóvenes terminen la escuela. Nos condena como país, nos anula las posibilidades de futuro, sabiendo que la mitad de los jóvenes no termina la escuela. ¿Qué hay que cambiar? Los jóvenes, los atractivos afuera de la escuela, hay que cambiar la escuela. ¿Cómo se cambia la escuela? Por supuesto que hay muchas cuestiones que se discuten adentro de la escuela, pero por sobre todas las cosas el contenido. Tenemos contenidos curriculares que atrasan 50 años por lo menos en esta provincia y que no resultan ser un atractivo absolutamente para nadie. Y esto tiene que ver no solamente con los sectores más vulnerables o de menores ingresos. La crisis de la escuela secundaria por la que los chicos abandonan afecta a todos los sectores sociales. La diferencia es cómo impacta de manera diferencial en los más pobres de los que no lo son. Y eso sí es una obligación. Esa es la consigna de la que hablaba Andrés recién. Es la libertad con la igualdad. Siempre concebimos a la escuela y a la educación pública como la herramienta de igualdad. Pero hoy sabemos perfectamente que la escuela que tenemos desde hace muchos años lo único que hace es profundizar las distorsiones que vienen desde los hogares o desde el lugar de nacimiento. Hay que discutir estas cuestiones porque hay que discutir realmente cómo fortalecer y cómo reforzar nuestro capital humano. Podemos discutir hasta mañana como lo hicimos hoy, la matriz productiva de un país, el modelo de desarrollo, la sustentabilidad, todo muy necesario. Pero si no partimos de cuál va a ser el capital humano con el que vamos a llevar adelante esas ideas, el resto termina siendo un castillo en la arena al borde del derrumbe con la primera ola. Quiero entonces, y con esto termino, convocarlos seriamente a apropiarnos como militantes políticos. Los militantes son los que ponemos el corazón a las ideas y al debate. Son los que llevamos la acción a través de las cosas que hacemos cuando creemos en ellas. Hoy vimos una encuesta durante una de las charlas de la mañana que indicaba con mucha claridad que el gobierno perdió las elecciones, por supuesto, porque la economía no funcionaba, porque muchos creen que son deshonestos, por la ineptitud, pero por sobre todas las cosas el reproche social más grande que hay sobre este gobierno, y por eso creo que es el peor gobierno de la historia democrática de la Argentina, es porque les canceló el futuro. La mayoría de las personas, cuando eran entrevistadas y encuestadas, lo que decía es que este gobierno le había hecho perder absolutamente esa idea de un futuro distinto, de un futuro de progreso. Nosotros necesitamos trabajar para reconstruir desde esta coalición política esa expectativa, esa esperanza, esa proyección de que hay un futuro y de que hay un mañana. Pero insisto, eso no se logra ni con los libros, los escritos, ni con los técnicos, con lo importante que es formarnos técnicamente, se hace cuando los militantes ponen a la acción política el corazón. Esto es lo que necesitamos y a eso nos